Hoy traemos un videito platicando acerca de cómo es la vida en Paraguay. Me gustó la idea de ver el día a día del paraguayo porque no es lo mismo llegar como turista, llegar como extranjero, llegar como una persona ajena a Paraguay a conocer que conocer el día a día del paraguayo. Si bien no todos los paraguayos viven igual, por supuesto que no, creo que sí hay cierto estándar, cierto estilo de vida que es diferente a otros países. Por eso traemos este videito que se llama "Esto no es solo una bebida, es Paraguay". Me imagino que se refiere al tereré y hoy vamos a conocer este videito. Si ustedes lo quieren ver completito sin interrupciones, yo se lo dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos, ahí revísense que estén suscritos porque hay muchas personas que ven los videos y ni siquiera han visto que no están suscritos. Así que eso sería un gran apoyo. Ahora sí, vayamos viendo. Muy buenos días, hoy iniciamos en la República de Colombia, Avenida República de Colombia nuevamente. Por aquí va mi bella hija, por allá va el muchachito, se los presento, en el anterior video no estaba. Mi amado se quedó dando unas clases, esa es la forma como nosotros generamos ingresos y vamos conociendo. Y hoy vamos a compartirles sobre una bebida que no une tan solo a un grupo de amigos, a una familia, sino que une a todo un país. Así que vamos camino hacia la Plaza de la Democracia. Bueno, y hemos llegado aquí al frente de la Plaza de la Democracia y hemos encontrado quien nos va a documentar un poco, a ilustrar sobre todo esta bebida nacional, patrimonio inmaterial. A él lo conozco de otro video. Bueno, don Carlos nos va a compartir, por favor, de qué se trata el tereré, esta bebida tan importante para ustedes los paraguayos, por favor. Este es una bebida tradicional que viene de nuestros ancestros, que son los guaraníes. Ellos implementaron esa bebida, un típico que quedó a nosotros, a los paraguayos, y hasta ahora estamos disfrutando ese rico y tradicional tereré. Es una bebida con remedios naturales. Eso te iba a preguntar, yo he escuchado algo sobre yuyos, es que se llaman estas plantas que le agregan refrescantes. Sí. Pero el tereré en sí es la yerba mate o Ilex paraguariensis, que es el nombre original. Esto también es un árbol, hoja de árbol. Sí. De eso se prepara la hierba. Esa es la hierba normal. ¿Saben de qué estaría interesante ver un video? Y la verdad es que no he visto de ningún tipo. ¿Cómo es el proceso para que llegue a ser un empaquetado final de yerba mate? Porque tampoco es como que crezca un árbol, lo metemos a una bolsa y ya, sino que lleva un subproceso. Pero yo desconozco totalmente cómo es el proceso. ¿Será que habrá algún video o algún tipo de documental en YouTube donde se pueda reaccionar? Porque el problema es que sí he visto que hay algunos videos que son un poquito más producidos, pero están a cargo de una televisora y normalmente cuando son de televisora hay problemas con copyright, entonces no lo sé, pero vamos a buscar a ver si encontramos algún video donde esté el proceso de cómo se llega desde el principio, desde la semilla, que no sé exactamente cómo se produce, hasta el empaquetado final. Estaría interesante, tal vez alguna de las empresas subió el proceso o algún creador de contenido quizás hizo algún reportaje. Iremos a buscar más adelante. O si ustedes conocen alguno muy bueno, pues lo pueden enviar al Telegram. Ahí está la descripción del Telegram para enviar sugerencias y así lo miramos. Y nosotros le agregamos los yuyos teniendo diferentes sabores. Sí. Y ayuda para el cuerpo también digestivo. Hay esos que te hacen orinar bastante. Diurético. ¿Qué tanto cambia el sabor un yuyo a su tereré? Porque por lo que yo veo se lo echan al agua, pero no es como tal parte de lo que le echan al recipiente, al mate. Pero si le cambia el sabor completamente. Si sí le cambia el sabor, ¿cuáles son sus favoritos? Me imagino yo que todos tienen un favorito. Por ejemplo, no sé, menta o algún otro elemento que les dé a ustedes el sabor que más les gusta. Eso estaría interesante leerlo ahí, que ustedes me pongan: mi favorito es el yuyo de esto, esto y esto. O solo con menta, o me gusta solo así, sin yuyos. Estaría interesante leerlo. Y de todo un poco mezclamos así para saborizar tereré. Queda mucho más refrescante. Sí. Vamos a conocer el proceso. ¿Sí? Algunos le ponen más, pero entonces uno escoge, por decirlo así. Sí. Ah, ok. ¿Y cuál es el más común? El más común es la menta, que todo el mundo lleva como para utilizar tu presión. Ok. Bueno, entonces hagámoslo con menta, las que nos recomiendes para refrescarnos en esta mañana. Sí. ¿Hace cuánto vende tereré aquí? Hace 14 años. Wow. Bastante. Sí. Luego le agregamos así algo que son raíces. Ok. Que tiene un buen sabor. Por lo visto el tereré también te pone así musculoso. Ve ese brazo que tiene él, miren el mío. Me hace falta bastante tereré para tener esos músculos. Digo, pero tiene otro. Y le podemos agregar otro que
se llama capitachí. Okay. O sea que capití tenemos 3 ellas. Y la palma la colocan para que no se suelte únicamente, es como una forma de atarlo. Una forma de porcionar. Ok. Este lo hemos preparado. Bueno, ¿Cómo se le llama a esto? A eso nosotros le llamamos mortero. Mortero. Cierto, el mortero para machacar bien los yuyos. Okay. el mortero es donde machacan la hierba, maceran la hierba. Sí. Pagamos. Sí. Y luego procesamos acá. Y acá le echamos la hierba. Ah, ok, esa ya es la hierba mate como tal. Y que inclinamos un poquito para que puedan cargar el agua y que puedan absorber. Si no, no entra el agua. Ok. Si vos le pones así, se aplasta todo y no llega al fondo. Okay. Entonces, ahí para que pueda absorber. Le serví, esperamos un ratito y después ya pueden seguir tomando. Y se va llenando, compartiendo nuevamente. Toma hoy, después invitarle a ella, así, sucesivamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a probarlo. Yo ya lo había probado en un reel que le subí anteriormente, una persona de un bot que nos invitó, pero hoy lo voy a probar con hielo y recién preparado con yuyos, que son estas hierbas medicinales refrescantes que ellos le agregan. ¿Y ellas ya vivirán en Paraguay o solo llegaron de visita? Porque se ve que conocen un poco Paraguay, entonces es probable que sí lleven un rato ahí viviendo. Wow, sabe muy diferente. Realmente ese día era de noche, pues el señor ya no tenía hielo como tal en el termo. Estaba un poco más tibia el agua. Ahora está completamente fría. Y si bien para mí es un sabor completamente nuevo, diferente, sinceramente pues no es algo a lo que yo estoy acostumbrada. Creo que con el calor que se siente acá, que en este momento ya son como 29 o 30 grados a las... ¿Qué horas son? Son las 9:16. 9:16 de la mañana, que no es tan sofocante. También quiero aclarar que sí hace calor acá, pero no es tan sofocante como el calor que de pronto experimentamos en la costa colombiana, en Cartagena o en Santa Marta. Y perdón el ruido de fondo con la construcción si se está oyendo mucho por acá, pero quería aprovechar, ya que don Carlos nos compartió la historia. Y bueno, vamos a preparar para Janito. Ahí creo que ya no queda casi nada. Aquí tienen una tradición muy importante y es que ellos van repartiendo, compartiendo en grupos. Es como un ritual que hacen ellos en familia, en amigos. Y pues lo hacen alrededor de una jarra o un termo de tereré. Realmente sabe diferente, muy diferente al mate, por ejemplo, o a la yerba mate con agua fría, que es el tereré. Yo habitualmente he tomado mate, todos esos días, que es con agua caliente, pero el hecho de ponerle, aquí le dicen cedrón, ponerle el cedrón paraguayo, que es otra planta que me dice el señor, y la menta, sí lo hace saber muy distinto, mucho más refrescante que un mate con, no sé, 30, 35 grados centígrados. Entonces sí está más rico para mí. Con este clima actual me gusta más el té. Mucho más refrescante realmente. Y cerramos aquí en el Panteón Nacional de los Héroes, Carito. Que siempre aquí hay una costumbre, bueno, no aquí, en algunos pueblos, porque no es en toda Guatemala, pero sí en algunos pueblos que yo he visitado aquí en mi país, te dicen, es que cuando tomas agua caliente, cuando hay calor, como que el cuerpo se aclimata y mejora. Sinceramente, yo cuando tengo mucho calor y estoy sudando, lo que quiero es algo frío, no algo caliente. Y las veces que yo he ido a esos lugares y me han dado agua caliente de tomar, es una tortura. Así que para mí tiene más sentido que sea muy fría y que eso te refresque el cuerpo. Al menos así funciona conmigo. A mí me parece muy bonito cuando preguntas la historia de, bueno, ¿y usted hace cuánto tiempo está aquí? El señor Carlos nos cuenta que lleva 14 años levantándose muy temprano para estar ahí a las 7 de la mañana, de 7 a 12 del mediodía, y ver las historias de las personas que nos sirven ese tereré, cómo llega a nuestras manos, quienes lo cultivan también. Me conmueven también ver al señor Carlos. Es una persona muy amable, muy bonita, que nos apoyó en este video, que quiso hablar, que quiso compartirnos, que nos explicó todo muy bien. La historia que me han contado los paraguayos, la mayoría de paraguayos son personas positivas que están viendo el progreso, que están contentos por lo que está sucediendo, y esto me alegra porque se ve un optimismo y un positivismo que yo creo que muchos de nosotros, especialmente, pues hablo de Sudamérica, que es lo que más conozco, necesitamos. Yo soy colombiana, si eres paraguayo y no sabes de dónde soy, bueno, nosotros somos colombianos, y creo que necesitamos en nuestros pueblos y en Se notaba en su acento desde el principio. Pero bueno, por si alguno andaba distraído y no distinguía el acento, pues es de Colombia. nuestras comunidades esa chispa de positivismo, de, como decimos en Colombia, berraquera, de salir adelante. La resiliencia que han tenido esas personas es impresionante. Yo no soy quien para hablar de la historia con propiedad porque no soy de aquí, apenas llevo 15 días, pero cada persona, cada 15 días que nos ha llevado,
cada persona como don Carlos, gente en la calle que nos ha ayudado cuando nos desviamos y no sabemos por dónde ubicarnos. Cada persona tiene, la mayoría de ellos, como digo, yo sé que no todas las personas vemos la vida de una forma optimista y de crecimiento y de salir adelante y de sí podemos, como lo hicieron estas personas hace, creo que más o menos 100 años, que fueron capaces de reinventarse. Eso es de admirar, las historias son muy lindas y creo que poco a poco en los videos les iré compartiendo sobre esto porque me llena el alma y creo que ese es el alma de nuestros viajes. Como madre, poder mostrarle a ellos, que ellos puedan vivir eso siendo jovencitos. Bueno, ella ya es una adulta chiquita, como ella dice, pero en el caso de Juli, que tiene 16 años, que está aprendiendo a vivir a través de esas culturas, de tantas cosas que podemos aprender cuando nos sumergimos realmente en la población, cuando vemos un poco más allá de un lugar turístico, pero vemos también cómo se está formando y nos hacemos una idea y un criterio diferente que nos lleva a tener empatía, solidaridad y nos alimenta esta chispa y esta fortaleza, esta resiliencia que tenemos los seres humanos de salir adelante sin importar las circunstancias a las que estemos expuestas. Mis estudiantes y mis amigos de Colombia, de todas partes, también de Perú, de Ecuador, me preguntan como que qué hay en Paraguay o qué hay en Asunción o qué tal te ha parecido. Y yo creo que apenas llevo 15 días, he conocido muy pocas calles, muy poca gente, pero lo que he encontrado es mucha resiliencia y mucha amabilidad. No me están preguntando mi punto de vista, pero lo que he visto es una cultura que te abraza, sin importar de dónde seas. Eso se basa en el servicio de salud, que puedo comprender que no es bueno porque se vive desde una burbujita, se podría decir de muchas formas. Nosotros tenemos quizás un acceso a otras cosas, pero desde el servicio de salud que dice que no importa si eres extranjero, no importa si vos sos de donde quieras ser, tienes un acceso a salud. Si te enfermas, si hay un accidente, accedes a salud, que fue algo que tuviste. Sí, algo que investigué, como que no importa. Este es un tema complejo porque yo sé que se divide a veces en los comentarios. Sí. Pero bueno, mira, aprovecho para decir esto. Este canal es para compartir y para aprender. Hay algo que he aprendido en este tema de viajar con ellos y pues porque es diferente viajar en familia, viajar por turismo 15 días o 20 días, y es tener la humildad de aprender, escuchar y respetar. De hecho, de no entrar en controversia. Exacto. Y pues si vas a comentar en los comentarios con respeto, súper chévere. Es un tema complicado, pero... La vez pasada también platicamos acerca de un hospital. De hecho, creo que fue ya hace casi como un año, donde platicamos el acceso a la salud, que de hecho me llegaron algunos comentarios. Ese video no tuvo tantas visitas, pero sí algunos comentarios interesantes. Que en el tema de salud hay como un tipo de carencia, por así decirlo, donde los paraguayos dicen, ojalá tuviéramos un mejor sistema de salud. Pero hay ciertas cosas que sí están funcionando. Tanto como para ver polémica, creo que no. Creo que en la mayoría de países de Latinoamérica el sistema de salud es bastante ineficiente. Por ahí hay algunos países en específico que tienen buen sistema de salud, pero en la mayoría son bastante deplorables. Pero yo me atrevería a decir que en Paraguay hay un sistema un poquito más eficiente que el que hay en mi país. ¿Eso lo hace perfecto? Por supuesto que no. Claro que no. Pero sí es un poquito mejor. Y aunque si bien uno viaja pues con un seguro médico, aunque sea pequeño, el tema es que aquí puedo investigar como que los servicios públicos de salud, aunque yo sé que sean no tan buenos, porque igual pasa en Colombia, créeme que en Colombia es muy difícil el sistema de salud público, muy difícil, puedes investigar un poco, pero tienes el acceso, como que atienden a las personas y lo que le cobran son los medicamentos, aunque se demore, aunque no sé cómo sea el servicio como tal, pero eso es algo que me muestra una humanidad muy bonita. Y pues me parece muy importante. La gente individualmente, ya con eso cierro, es que es la amabilidad, o sea, me salgo y te explico bien dónde es, te muestro, te hablo, el que nos han enseñado palabras en guaraní, y no lo digo por una o dos personas, sino por las personas en general, y no lo digo... Y aquí también podríamos argumentar, es que son dos chicas colombianas que están bonitas y por eso les ayudan, que eso pasa en algunos lugares, que hay como cierta amabilidad selectiva. Pero yo les digo aquí con la mano en el corazón que los paraguayos no lo hacen por eso. Nada que ver. Yo he visto personas de todo tipo llegar a Paraguay y todos dicen exactamente lo mismo. Así que yo les puedo decir, la amabilidad en Paraguay no es selectiva. De verdad, yo he visto personas de verdad de todos lados que llegan a Paraguay, de todos lados, y todos dicen, es que no sé por qué me recibieron tan bien. Y aquí me incluyo yo también un poquito, aunque yo no he conocido como tal Paraguay, yo en los comentarios he recibido cariño que yo digo, pues ¿cómo me quieren tanto si no me conocen? ¿Cómo si estamos tan distantes y lo que yo hago es simplemente maravillarme por lo bonito que es Paraguay? Las personas ya me tienen cariño. Así que yo les puedo asegurar que su amabilidad no es selectiva de, es que son chicas o
porque están guapas o porque son extranjeros. No, los paraguayos hasta entre ellos, yo he visto cómo se tratan entre ellos y son como mares de cariño, de amistad, de buena vibra. Yo creo que todavía tienen un corazón muy inocente y muy bondadoso, y eso es lo que les ha ayudado también a ser tan buenas personas. Por amigos nuestros de contextos socioeconómicos distintos, no, personas que hemos conocido en las calles, personas que hacen aseo en donde nos estamos quedando. Entonces no lo digo desde ese lugar de amigos nuestros, no, sino conocidos que simplemente te quieren ayudar. Y también que en todos esos contextos hemos encontrado personas muy bonitas, muy amables, y es algo que recalco mucho porque puede que un país esté en la posición económica que esté, pero su gente es la que lo saca y es lo que ha sacado adelante al Paraguay. Alguien nos decía, nosotros realmente hemos sacado a Paraguay adelante, puede que haya un poco de conflictos con el tema gubernamental, pero la gente es la que lo ha sacado adelante, la gente es la que nos ha recibido, la gente como el señor Carlos que prepara su tereré todos los días para llevar el alimento a su casa, las personas que cocinan todos los días en la plaza de mercado, que sacan su mercado, los conductores del Bolt, las personas que hacen aseo, todas esas personas son las que han sacado a Paraguay adelante y que se sienten la energía de seguir progresando y de amar su país, de ser muy patriotas, que eso me parece hermoso también, de decir Paraguay ha hecho esto, y aunque lo hayan querido opacar otras regiones, no lo han dejado hacer y han mantenido su idioma y han mantenido su cultura. Que por cierto, hablando de orgullo paraguayo, bueno, voy a decir algo que nada que ver, va. Pero de todos los países que yo reacciono normalmente el contenido, en este caso es, en mi otro canal tengo videos reaccionando a Chile, reaccionando a Panamá, tengo un canal dedicado a República Dominicana y este de Paraguay. De todos los países, el único que pasó al mundial fue Paraguay. Así que yo definitivamente Paraguay en el mundial, yo espero que lleguen a la fase de octavos, fase de cuartos, semifinales y si se puede a la final, a la final. Ahí vamos a estar pendientes de todos los partidos de Paraguay, créanme. Aquí sí no tengo que elegir favorito porque el único que pasó de los países que más tengo aquí en mi corazón pues es Paraguay, así que no hay que elegir, simplemente es Paraguay y ya. Que vamos a ver cómo se va a poner esos días también en YouTube, porque de repente las personas van a estar todo el mundo hablando de fútbol y yo voy a quedar en segundo plano. Entendible también, pero esperemos que también ustedes sigan viendo los videos a pesar que haya más partidos de fútbol. Y eso nos invita también a mantener nuestra identidad como personas, a defender lo nuestro, a no dejarse achicopalar por cosas externas de ese sentido. Entonces nada, quería cerrar eso porque el tereré en parte también es eso, esa bebida que ha sobrevivido, que une al Paraguay, que se reúnen personas a contar historias, que reúnen al señor Carlos frente a un plato de comida con su familia también. Bueno, y yo quiero aprovechar al cerrar este video, nosotras nos encanta extendernos, pero mira, esas reflexiones que hace esas reflexiones que hace ella con 18 años son las que a mí me hacen sentir orgullosa como madre, porque más allá de darles cosas materiales, más allá de pagarles una universidad prestigiosa, que no estoy en contra de eso ni lo estoy criticando, pero que a mí me llena de orgullo desde los orígenes que yo vengo, poder escuchar a mi hija a los 18 años hablando así, poder sentir lo que a través de lo que ella dice, las experiencias que ha logrado vivir. Y aclarando unos comentarios que habían en los otros videos, aprovecho aquí para aclararlos, nosotros no estamos viviendo en conjunto residencial cerrado, con seguridad, nosotros también tenemos cables envueltos en Colombia, en las casas alambres de púas porque se meten a robar. Nosotros no estamos con dinero pagando hoteles costosos, estamos viviendo en San Roque, que es un barrio del centro de Asunción, del centro histórico, en un lugar que encontramos sencillo. Vamos a pasarnos pronto a vivir a otro lugar acá más bonito, pero que gracias a alguien que nos ayudó a través de internet porque nos dio una foto buscando un hospedaje y se enamoró de la familia, le encantó lo que vio y nos está ayudando y nos ha dejado a mitad de precio, ya les contaremos luego esta historia. Así que el tema de la seguridad, estar aquí, ahorita les voy a hacer una toma, o si tú puedes con tu teléfono, haz una toma, hija, por favor. Aquí. Estar aquí yo sentada con mis 2 hijos, no pudo venir mi amado ahorita, mi esposo, en este lugar con el celular aquí en la calle, tranquilamente, no es fácil, no voy a decir países, ciudades puntuales, pero no lo hemos podido vivir en otras ciudades de Sudamérica. O sea, no es así de fácil. No estoy diciendo que todo el mundo está peor que Paraguay. Y estamos en una chacarita, una zona roja, y hemos pasado por ahí. Y entonces, sí es riesgoso, pero... Es que eso también lo he dicho yo en otras ocasiones, que cómo es que la Chacarita siendo el lugar más peligroso, yo les dije, de verdad yo les prometo que la Chacarita no es tan peligroso como parece. Obviamente sí, si entras a ciertas horas y si miras personas que andan, digamos que con estupefacientes encima, puede ser peligroso, pero alrededor, o sea, la gente pasa como que sin nada, la vida totalmente normal. Y la gente de la Chacarita también es súper linda, súper amable. En los videos que hemos visto cuando las personas llegan,
ahí se llevan una impresión de la gente cariñosa, pase adelante, le dan hasta una galletita, te ofrecen un poco de tereré. Esto no lo vas a vivir en los lugares peligrosos de países como el mío, por ejemplo. Venís aquí a Guatemala y en los lugares peligrosos, ¿qué te va a andar ofreciendo alguien tu vasito de algo? Aquí te dicen, mira, ándate, ¿qué andas haciendo aquí? Entonces, digamos que es otro nivel. Es cierto, ¿no? Que ocurren cosas, sí, yo no voy a minimizar, exacto, pero sí. el nivel de seguridad que se siente acá es mucho más alto. No estamos diciendo que nos vamos a mudar al Paraguay, que Colombia es lo peor o Perú. Estamos contando historias. Es compartirte lo que vamos viviendo dentro de lo positivo, porque yo les decía en algún comentario, para mostrar los asesinatos, los robos y lo difícil del país están los medios de comunicación y la gente que solo se enfoca en eso, pero lo que yo he vivido aquí es que la mayoría de esta gente se enfoca en lo bueno, en salir adelante, en mostrarle a sus hijos un mundo diferente y no solo la violencia para que se siga perpetuando. Y quienes saben que es real, porque tuvimos un conductor que nos hablaba de las cosas malas, lo cuenta, pero es amable. O sea, él sabe que eso es real, pero con uno es una muy buena persona. Y a mí no me interesa si él piensa que el país está mal o que está bien, porque puede vivir lo que sea, pero esa persona en esencia es buena y fue buena con nosotros. Y eso es lo que a mí me queda. Simplemente que esa persona ha sido un gran ser humano con nosotros en ese caso. ¿Cómo te has sentido en el Paraguay? ¿Qué has experimentado tú en tu burbuja de niño adolescente que vives con nosotros? Bueno, sí, lo que dicen mi mamá y mi hermana es muy cierto, la gente es muy amable. Y pues sí, en general el lugar es muy bonito. No me gusta mucho el calor, ya vienen unos meses de frío, creo, pero sí tiene muchos árboles, muy bonito, hay muchos gaticos. Entonces por esa parte me parece chévere, la verdad. El calor es la verdad lo único que no me gusta, pero la gente y el lugar en sí está bonito. Ay, hablando de gatitos, gracias hijo por tu intervención. Juli es un hombre de pocas palabras, es muy reflexivo y siempre está a un ladito, pero gracias hijo por participar, por compartirnos un poquito de tu experiencia. Hay una familia de gaticos al frente donde estamos viviendo y los vecinos le llevan todos los días comidita, son unos gaticos bebés en la mañana y en la noche, y en la mayoría de lugares que hemos visto gaticos, digamos como callejeros, pues que no tienen una familia, siempre vemos montoncitos de comida por todos lados. Es algo que me ha conmovido y me parece muy bonito porque vengo de recorrer con mi familia varias ciudades de Sudamérica, incluyendo las de mi país, donde de verdad se ve pasar animalitos, mucha hambre en las calles, y hasta ahora, en lo que he visto acá en el cerca al centro histórico, pues no veo mucho eso. Veo que muchas personas son como muy empáticas. Son muy sensibles. Hay un señor que yo amo, que todos los días va y se ve que trabaja como obrero, entonces llega sudando y les pone su comidita, sí. Y eso me parece muy lindo también. Bueno, muy interesante. Entonces, por lo que entendí, no van a vivir en Paraguay, están viviendo una experiencia, llevan 15 días, probablemente se queden otros 15 días. La verdad, si yo tuviera la oportunidad de vivir en Paraguay, yo sé que el calor es bastante intenso, me lo han dejado bastante claro y yo no soy bueno con el calor. Ahorita aquí en mi habitación yo me estoy derritiendo. Y si ven cómo está el clima ahorita, aquí en Guatemala no hay calor, o al menos no a niveles como Paraguay, pero yo me estoy ahogando de calor. Pero creo que de lo demás, Paraguay es un gran país. Yo creo que por eso mismo es como que Dios dice, no, es que no puede ser todo perfecto, tenemos que darle algo, aunque sea el clima muy caluroso, pónganle. Y aún así, yo me atrevería a decir que en ciertas fechas el calor no es tan intenso. Pero bueno, muy interesante el video. Gracias a estos amigos por traernos esta pequeña reflexión. Muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta esta parte del video. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en una próxima. Cuídense, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.